En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. La puesta en vigencia de la Ley Nacional número 13.010 del año 1947, que otorgaba el voto femenino, propició que en 1952 llegaran al cargo las primeras concejales del género de San Francisco durante la década del 50. Estas primeras mujeres que llegaron al Consejo Deliberante durante la intendencia de Miguel Visconti del Partido Peronista fueron Rosa Cibanillo de Tortone y Valentina Fantone de Medina. Curiosamente, tanto Rosa Cibanillo de Tortone como Valentina Fantone de Medina no pertenecían al oficialismo correspondiente al Partido Peronista, sino que militaban en la Unión Cívica Radical y formaron parte de la oposición en el Consejo Deliberante. Rosa Cibanillo de Tortone, bioquímica de profesión, fue una activa militante radical, dotada de una vibrante oratoria,
por lo que compartía la tribuna en actos políticos con los hombres de su partido toda vez que se requería su presencia. Ejerció la docencia y estaba casada con el médico de niños José Tortone, quien también fue director del Hospital Iturraspe, y vivían por calle Alberdi, frente a la Plaza de Sarfield. En el año 1954, la actividad política de radicales y peronistas, con miras a la elección de intendente, se canalizó en actos de calor popular, y donde Isila Filipa, por el peronismo, y Rosa Ivanic, por el radicalismo, hicieron oír sus voces entre los hombres oradores. Tiempo después, en los años 80, como se aprecia en la imagen, las mujeres del Partido Radical le hicieron un merecido homenaje en la sede partidaria de España e Independencia. Si hay una característica que define a la ciudad de San Francisco, es su perfil industrial. Lo que hoy vamos a tratar de dilucidar en esta charla con Arturo Bienedel es cuáles fueron los factores, cuáles fueron los elementos, cuáles fueron las personas que le dieron esta impronta a la ciudad de San Francisco y que hicieron que San Francisco progresara a un nivel superior que muchas localidades de esta misma región. Arturo, San Francisco tiene un perfil industrial absolutamente diferenciado en nuestra región. Buceando en la historia, ¿a qué le podemos atribuir esta característica? Mira, yo pienso que tiene que ver, como vos decís, todos tienen los pueblos de nuestra zona un mismo origen, en una misma época y con gente de las mismas características, ¿no? Claro. Pero yo pienso que se da por el lado de que se buscó desde un comienzo la formación o la educación industrial en gente de San Francisco. Hay que tener en cuenta que San Francisco fue fundada precisamente por una persona que venía del terreno industrial, como el caso de José Bernardo Iturraspe, claro, que además de ser una persona muy influyente en cuestiones políticas, ¿no es cierto?, él también él se instaló acá en San Francisco. Esa es una característica, porque muchos fundadores de esta región, como el caso de Devoto, por ejemplo, directamente ni se sabe si vivieron en esas localidades. Claro, sostiene que Devoto no vino nunca a claro, Devoto, por ejemplo. Claro. Bueno, en el caso de Iturraspe, él se radica, como vos decís, aquí en San Francisco, pese a que en el mismo día él funda 3 colonias. Claro. Funda la colonia de Freire, Colonia Iturraspe y Colonia San Francisco. Pero él decide después instalarse acá porque aquí es donde él instala su primera industria y la primera industria de San Francisco, que era un molino harinero. Eso tiene que ver con el paso del ferrocarril, ¿no? Exactamente. O con la llegada del ferrocarril. Con la llegada del tren acá a San Francisco, o sea que vinculaba toda la zona rural, muy primitiva, que había acá en la región, con ese molino suyo que estaba instalado donde está ahora el Colegio San Martín. Claro. Era el molino San Francisco. Iturraspe entonces concebía allí poblar la región, hacer que se trabaje la tierra y después él mismo exactamente comprar el producto de esa tierra, claro, y industrializarlo. De hecho, muchos de todos los que eran los colonos que trabajaban, claro, en los campos de la zona eran gente que le habían comprado los terrenos a él mismo, o las tierras a él, o las suertes, como él armó ahí un negocio redondo que incluía la industrialización de la producción. Claro, o sea, es bien la época, precisamente, bueno, sí está identificado en la historia, del modelo agroexportador, claro, ¿cierto?, donde se producía en el campo para exportar. Parte de la producción se exportaba, parte quedaba obviamente en el país abasteciendo las necesidades. Iturraspe fue un miembro prominente de lo que se conoce como la generación del 80, ¿verdad? Por supuesto, y él tenía, digamos, muy buena información como para trabajar en este terreno, de la parte de la venta de tierras, del paso de los ferrocarriles, de qué industria instalar, cómo relacionarse, precisamente por las relaciones que él tenía, claro, tomadas de su juventud en Buenos Aires, cuando él estudiaba en Buenos Aires. Muchos de sus compañeros de estudio fueron luego prominentes figuras nacionales, claro, en la política, en el comercio, en las empresas, en la iglesia, e incluso, o sea, hubo una diversidad de rubros que abarcó ese
conjunto de estudiantes de allá de 1870, aproximadamente 1860. Tenemos ahí en la figura de José Bernardo Iturraspe, entonces, un primer factor que comienza a explicarnos por qué San Francisco fue industrial, claro. un primer elemento. Bien, pero en definitiva molinos también hubo en otros lugares de la región. Claro, pero llegaron luego, claro, porque el segundo ferrocarril que llega a San Francisco, y es el que va hacia el norte, y ya vincula las otras colonias de él también, como Colonia Iturraspe, Freire, y las otras localidades, Porteña, Brinkmann, Morteros, ¿verdad? Ese llega 3 años después, en 1891, claro, que era el ferrocarril del Central Argentino, que acá en San Francisco incluso se llamaba Estación Iturraspe, claro, por el nombre de él, ¿no? Y varios años después recién llega, en 1903, el ferrocarril Santa Fe a las colonias, que era el actual Belgrano, claro, que venía de Santa Fe a Villa María, para también pasando precisamente por las colonias, o sea, que eran vías férreas difundidas en medio de campos de cultivos en 2 provincias, en la provincia de Santa Fe y en claro, la provincia de Córdoba. Claro, ese cruce de vías también generó aquí toda Claro, acá teníamos una potencialidad. Acá teníamos 3 estaciones ferroviarias, pero sin embargo la que acaparó la mayor atención de lo que eran los industriales fue el Ferrocarril Central Córdoba, porque así como estaba el molino de Iturraspe, vino en 1892 el molino Meteoro, claro, que sigue funcionando en la actualidad y es hoy la empresa más antigua que está en San Francisco y en funcionamiento. Tenemos en Iturraspe, en la industria harinera, entonces, un primer antecedente del perfil industrial de San Francisco. Pero bueno, un momento mencionaste... Y que ocupaba mucha gente. Muchísima gente. Claro. Mucha gente. Y luego vinieron entonces también los talleres, ¿no es cierto? Los talleres que eran generalmente de carpintería o de herrería. Entonces ahí se comenzaron a producir carruajes. Desde esos talleres se hacía el mantenimiento en esos molinos, porque también los molinos, claro, requerían reparaciones, las máquinas eran de vapor, la electricidad tardó mucho tiempo más en llegar, recién llega como en 1910, y la presencia de la electricidad precisamente es la que permite también el desarrollo de otras empresas. Y un año en el que se plantea la presencia de toda una sucesión de nuevos talleres y de pequeñas industrias, podríamos llamarle, fue en 1890. Bien, ¿por qué? Ahí surge la fábrica de Martín Carra, que hasta muy poco tiempo estuvo funcionando con los sucesores de él, por supuesto, que se dedicó a la producción, fíjate, en aquel momento, de lo que hoy llamaríamos que son como agropartes, o sea, porque eran zarandones para las máquinas, claro, cosechadoras de aquella época. Claro. En ese año surge también la fábrica de Curtino y Balini, Balini, bien digo, que se dedicó a la producción de carruajes. En 1890 surge también la empresa Viaba. Viaba, que luego fue Viaba, Tampieri y compañía. Claro. Dedicado ya a la producción de pasta. Fíjate vos cómo... Con una diversificación allí. Usando la harina, pero... Claro. Usando la harina de los molinos, pero para producir alimentos. Y la calera de 1891. Claro. O sea, inmediatamente después. O sea, ahí hay toda una sucesión, y cada empresa de esta no era solamente el trabajo que permitía para la empresa misma, ¿no es cierto?, el trabajo de eso, sino que requerían siempre de terceros para esos, claro, mantenimientos, para esas cosas, que es lo que te venía planteando, que era mano de obra que surgía desde los talleres que estamos mencionando, de esos talleres de herrería, de carpintería, donde había personas hábiles para reparar equipamiento, maquinaria, crear incluso y fabricar piezas que era muy difícil conseguir en esa época. Vos hablás, estás describiendo una cantidad de hechos, de decisiones, de personas, de empresas, pero al principio hiciste mención a una cuestión que tiene que ver con la educación, con la formación. Claro. Bueno, ¿qué rol jugó eso en lo que es el perfil industrial de San Francisco? Eso comienza con 2 personas, un ingeniero que era de apellido Robert, y luego con otro profesor de apellido Bonfiglioli, que en la década del 10 al 20 plantean la necesidad de dar educación técnica a los jóvenes de San Francisco.
Robert tenía que ver con la usina que en San Francisco se instala en el año 1910. Claro. Una usina muy chica, que tenía muy poca capacidad de producción de electricidad, pero esta era una persona que venía... Eran empresas privadas. Privada, era de origen inglés. Claro. Él llega, ¿no es cierto?, a la zona de San Francisco en 1910, un pueblo muy pujante, a punto de ser ya, ¿no es cierto?, declarado ciudad, y advierte que era necesario en esa gente joven que había en San Francisco darle una mejor formación técnica. Claro. Y él lo sugiere, nada más. Él lo sugiere, nada más, no consigue hacer nada, pero hace esa sugerencia. Después viene el señor Bonfiglioli, que propone la creación de una escuela técnica también, enseñando dibujo técnico. O sea, enseñar a dibujar, a proyectar piezas, Claro. elementos que eran necesarios, ¿no es cierto? Porque no se podía hacer nada más que algo copiándolo, sino que era necesario dibujarlo, Claro. planificarlo. Y fíjate vos que es un dato interesante de esas propuestas que hacen ellos y que quedan en algunas personas. Pero en ese momento todavía la educación pasaba por la escuela primaria, Claro. las escuelas particulares que teníamos y como secundaria únicamente la formadora de maestros. Claro. La normal. Pero había voces de gente que de alguna manera planteaba que estaba muy bueno aprender, Pensar en una educación técnica. claro, que estaba bueno aprender de ser de maestro, la educación que ellos le llamaban humanista, Claro. pero que era necesario también aportar educación técnica. Y es un dato que yo no lo tengo, pero desconozco si en otros pueblos de la región eso se planteó. Luego viene, con los años siguientes, ya en la década del 20, gente que comienza a dar nociones de cuestiones técnicas, de enseñar. Y esto se concreta precisamente después, en el año 1935, con la creación de la Escuela del Trabajo. La Escuela de Trabajo que es artífice y creadora Claro. de no solo de buenos obreros, sino también de muy buenos empresarios. Por supuesto, gente que salió como obrero de la Escuela del Trabajo terminó siendo después, en muchísimos casos, empresarios en San Francisco. Muchos, incluso con la sucesión del tiempo, y ha pasado, ¿no es cierto?, cambió muchísimo esa forma de educación, pero son empresarios en el día de hoy, y algunos empresarios jóvenes. Y la otra parte importante que tuvo que ver y que benefició a San Francisco fue la presencia de la fábrica militar. Claro. La fábrica militar, como formadora de operarios, ellos tenían en la parte, venían ya con esa misión de que no solamente era una fuente de producción de material bélico, en principio, y luego de material civil, pero tenían también la escuela de aprendices. Dentro de la fábrica militar funcionaba la escuela de aprendices, o sea que la fábrica necesitaba formar para sí misma operarios calificados y les enseñaban en la propia escuela. Y luego de ahí mismo salieron también otras personas que fueron, ¿no es cierto?, personalidades industriales, digamos, de San Claro. Francisco. No hubo Podríamos- grandes industrias, Sí. pero en el nivel medio, en la pyme que se llamaría hoy, San Francisco tuvo un grandísimo desarrollo y es una suma de trabajo muy importante. Podríamos decir a modo de síntesis, y corregime a ver si me equivoco, que el perfil industrial de San Francisco es producto de una cantidad de hechos que generaron una especie de círculo virtuoso, ¿no? Un Exacto. fundador visionario con un perfil industrial, el cruce del ferrocarril que lo transforma a San Francisco y lo potencia, una cantidad de personas laboriosas e inclinadas por la actividad productiva en diversas áreas que generaron las primeras Exactamente. industrias, y después se comenzó a sumar a eso una mano de obra calificada, Claro, a partir de la pero educación. fundamentalmente con la presencia de esas personas que no veían solamente la necesidad del trabajo, sino también del estudio. Claro. O sea, estudiar para mejorar el trabajo que se hacía. Porque obreros había muchos, pero había Pero que no ver estaban quién- capacitados. pero no estaban capacitados. Y la mano de obra capacitada es la que hace la diferencia en la industria. Bueno, y esos fueron los que crearon las industrias. O sea, el que estudió y tenía un poco más de nivel, ¿no es cierto?, que el otro obrero común, fue el que planteó la posibilidad de hacer un pequeño taller, que fue El salto. convirtiéndose, dio el salto, marcó la diferencia. De ahí viene que se insiste permanentemente, ¿no es cierto?, en la necesidad de la educación. ¿No es cierto? O sea, la persona que tiene por lo menos más información es la que puede
de alguna manera tomar la diferencia. Es la que volvemos al comienzo. O sea, el fundador de colonias mejor informado que había en aquella época era Iturraspe. Y eso explica por qué fue Y eso marca, el que hizo el negocio en aquel momento. Claro. Está clarísimo. Qué lindo que es poder saber y entender por qué somos lo que somos. San Francisco industrial. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Bueno, explicados con total claridad aquí por Arturo Bienedel. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Akron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Akron, siempre Akron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.